Hola a todas y a todos. Hoy les vengo a presentar este artículo llamado Tendencias latitudinales en la flexibilidad digestiva, prueba de la hipótesis de variabilidad climática con datos sobre la longitud intestinal de los roedores. Este artículo se publicó el año 2008 en la revista American Naturalist por Daniel Nagy y colaboradores. Para empezar, voy a mencionar conceptos que son importantes para poder entender este artículo. La plasticidad fenotípica es la capacidad que tienen los organismos de modificar su fenotipo de acuerdo con las condiciones ambientales en las que se encuentren. A su vez, la flexibilidad fenotípica sería una propiedad de esta, la cual se refiere a que estos cambios en el fenotipo pueden ser reversibles. Entonces, un animal se adapta al ambiente para poder compensar los cambios que ocurren a nivel ambiental y de esta manera poder lograr la homeostasis. Recordar que la homeostasis es la propiedad que tiene el organismo de mantener las condiciones internas ante cualquier alteración ambiental. Entonces, la flexibilidad digestiva vendría siendo la propiedad que tienen los animales de modificar sus características digestivas. Estas pueden ser actividad enzimática, tasas de absorción y tamaño intestinal. Entonces, los animales ajustan sus características digestivas ante cambios en la disponibilidad y o calidad de alimentos, con el fin de maximizar el retorno energético. Un animal modifica sus características fisiológicas y estructurales para aumentar su rendimiento biológico. ¿Cuál es la importancia que tiene el intestino? En primer lugar, su función principal es la absorción de energía y nutrientes. Cuando un animal se debe enfrentar a cambio en la ingesta donde la calidad y disponibilidad de los alimentos es mala, el organismo modifica el tamaño del intestino. El tejido digestivo es costoso. Recordar el modelo de barril que vimos en clase, donde se puede notar que las funciones que realiza el sistema digestivo requieren una alta demanda energética. De esta manera, un animal puede ahorrar bastante energía al realizar un ajuste en este tejido. Y, además, existe un vínculo entre la función que ejerce el intestino con los distintos procesos que debe realizar el animal, ya sea forrajeo, supervivencia, crecimiento y reproducción. Este estudio hace un enfoque metaanalítico a los datos de flexibilidad y longitud del intestino delgado en roedores, donde evalúan la hipótesis de variabilidad climática. ¿Qué es lo que plantea esta hipótesis? A medida que los animales terrestres se encuentran en una latitud más alta, van a experimentar una mayor variación de temperatura y tendrán una mayor tolerancia para mantenerse en un cierto lugar. A su vez, esta tolerancia le va a permitir al animal una mayor distribución, es decir, va a ocupar una mayor cantidad de hábitats. Como antecedentes, los autores hacen referencia que en las últimas 2 décadas se han realizado varios estudios sobre la flexibilidad del largo del intestino delgado de roedores. Señalan que estos animales son un buen modelo de estudio, debido a que tienen un pequeño tamaño corporal, una alta tasa metabólica específica de masa. Recuerden que los animales pequeños pierden más calor que los animales más grandes, por lo que los mecanismos de ahorro energético tienen un gran valor en estas especies. Y además habitan en ambientes variables, donde consumen alimentos de mala calidad o esta calidad cambia entre estaciones. Por último, la flexibilidad digestiva tiene un gran valor adaptativo dentro de la ecofisiología. El objetivo que ellos realizan es utilizar herramientas estadísticas para evaluar la correlación positiva entre la flexibilidad de la longitud del intestino delgado con la latitud geográfica, la variabilidad climática y el número de hábitats ocupados por especie. Esto quiere decir, retomando lo que plantea la hipótesis de variabilidad climática, es que a medida que aumenta la latitud, aumenta la variabilidad climática y por lo tanto el número de hábitats. La hipótesis que plantean es que si existe una relación entre la tolerancia y la flexibilidad fenotípica, entonces
Según la hipótesis de variabilidad climática, la flexibilidad debería aumentar con la latitud. Bueno, ¿cómo realizan este estudio? En primer lugar, los autores hacen una recopilación bibliográfica de 25 artículos publicados entre 1985 y 2006, de los cuales realizan una base de datos considerando 20 especies de roedores. Para ello consideran las siguientes variables: masa corporal, categoría trófica, latitud geográfica, variabilidad climática, hábitats ocupados por especies y valor de flexibilidad de la longitud del intestino delgado. Bueno, también mencionan que hacen exclusión de ciertos datos porque estos hacen ruido en los análisis estadísticos. Con esta base de datos realizan comparaciones morfológicas, las cuales son analizadas a través de dos modelos. El primero es el modelo predictivo metaanalítico y el segundo es el modelo filogenético. Para el primer modelo, utilizan un parámetro que lo denominan efecto acumulativo de la flexibilidad del intestino delgado. Este parámetro se estima a través de diferentes variables. La primera es la metodología que se ocupó, que sería experimental u observacional. La segunda variable sería la causa de la flexibilidad, que considera la dieta, la temperatura, la estacionalidad y la reproducción. Y además considera la variable hábitos alimenticios, que tiene las categorías de herbívoros, granívoros y omnívoros. Para el segundo modelo utilizan el método de contraste filogenéticamente independiente, donde utilizan este árbol filogenético publicado por Lovegrove. ¿Cuáles son los resultados que obtienen? Bueno, en esta primera figura, en el eje X se encuentra la latitud y en el eje Y se encuentra la flexibilidad del intestino delgado, donde se puede observar una correlación positiva. A medida que aumenta la latitud, aumenta la flexibilidad. Además, observamos tres gráficos. El gráfico A muestra todas las comparaciones morfológicas, el gráfico B muestra el promedio y el gráfico C muestra el valor máximo. También podemos ver que se observan diferentes figuras. Estas indican la localidad de donde se obtuvieron los datos. Estas localidades son África, Asia, Europa, América del Norte y América del Sur. En esta segunda figura observamos en el eje X el número de hábitats ocupados y en el eje Y la flexibilidad. También hay una correlación positiva. Y también encontramos tres gráficos, donde el gráfico A muestra todas las comparaciones, el gráfico B muestra el promedio y el gráfico C el valor máximo de las comparaciones. Y por último, en esta tabla tenemos que se observa una correlación entre la flexibilidad del largo del intestino y la variabilidad de la temperatura. Los resultados del análisis filogenético son consistentes con los resultados obtenidos del modelo predictivo metaanalítico. La diferencia que hubo fue que la relación entre la flexibilidad y el número de hábitats fue mayor en los análisis del modelo predictivo. Ahora, finalmente, es importante el uso de herramientas estadísticas para poder explicar cómo las características fisiológicas se ven afectadas por los diversos ambientes. De esta manera, este estudio evalúa por primera vez el modelo de la latitud en la flexibilidad digestiva en roedores, desde una mirada metaanalítica. Hay una correlación positiva entre la flexibilidad de la longitud del intestino delgado con la latitud y la variabilidad climática. Los resultados de este estudio son consistentes con las predicciones de la hipótesis de variabilidad climática. Pero los resultados entre flexibilidad y variabilidad climática no fueron tan congruentes comparado con la latitud, por lo que los autores afirman que la latitud sería un mejor predictor, ya que ésta explica mejor las variaciones de los factores implicados. Además de que ésta se relaciona con varios factores como ecológicos, número de hábitats y límites biogeográficos.
Entonces, un animal que se encuentra en una latitud más alta debe tener una mayor flexibilidad digestiva para poder enfrentarse a los cambios en las condiciones ambientales que lo demandan energéticamente. Por último, la flexibilidad digestiva es una adaptación que tiene un gran valor dentro de la fisiología, debido al vínculo que tiene con los distintos procesos que debe llevar a cabo el animal para poder mantenerse y sobrevivir al ambiente. Este estudio refleja que el organismo realiza cambios morfológicos reversibles que se traducen en el tamaño del intestino para poder responder y adaptarse al ambiente. Bueno, esta ha sido mi presentación. Espero que tengan una buena semana. Muchas gracias.